Queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy están aquí en la iglesia Jesús 100% Vida en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, pero también a todos aquellos que están en distintas ciudades, distintos países, en diferentes latitudes en el mundo, que están siguiendo este culto, y cuánto anhelamos que sea de gran bendición para sus vidas. Yo les voy a pedir un tiempo de su atención para recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Un día también muy especial, porque vamos a estar celebrando la cena del Señor, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor y celebrando su resurrección de entre los muertos, que es primicia a todos los que durmieron, donde nos enseña la palabra del Señor. Así que si usted está en su casa, yo quiero animarle en esta hora que aproveche un instante, vaya a buscar un poquitito de jugo de uva o de vino, un pedacito de pan, y prepárese, porque terminado esta palabra que quiero compartir, vamos a estar celebrando juntos en comunión la cena del Señor. Pero hoy tengo una palabra muy importante que siento de parte de Dios en estos tiempos, sembrar a la iglesia que está aquí y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y hay una pregunta: ¿cuándo una iglesia avanza? ¿Cuándo una iglesia no solamente crece, sino logra influenciar poderosamente el entorno, su contexto, la sociedad? Porque para eso estamos. La iglesia está para influenciar, la iglesia está para sembrar las verdades del reino de Dios en los corazones y en las vidas. La iglesia está, usted y yo estamos para ser promotores de la fe de Jesucristo, el evangelio poderoso del Señor. Ahora la pregunta es, ¿eso pasa siempre? Yo creo que no. Entonces la pregunta básicamente es, ¿cuándo una iglesia avanza y logra influenciar su entorno? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Esdras, en el capítulo 5, y voy a leer algunos versículos de una parte de una historia que nos va a dar el fundamento de lo que yo quiero compartir en el día de hoy. Esdras, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente.
Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Voy a leer de nuevo el último versículo. Ponemos en conocimiento su majestad, carta que le están enviando al rey Darío, un saludo cordial. Fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras, que sus paredes se están recubriendo con madera, y presta atención ahora, el trabajo, la obra, se hace con esmero y avanza rápidamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos podido adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos orienta, que nos fortalece, que nos anima, que aumenta nuestra fe, que nos corrige cuando es preciso. Señor, yo te ruego en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo actúe en cada una de nuestras vidas. Lo necesitamos. Háblanos profundamente y ayúdanos a tomar decisiones sabias. En el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos entender bien esta parte de la historia que acabo de leer, permítame ubicarlo en el contexto sociopolítico de esta historia. Resulta que Nabucodonosor era el rey de Babilonia y Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. La ciudad fue prácticamente destruida, especialmente los muros de la ciudad de Jerusalén y el templo, el gran templo del Señor. Los utensilios del templo que eran sagrados fueron llevados también por los babilonios y el pueblo fue llevado cautivo. Pasaron los años y Ciro, rey de Persia, conquista a los babilonios y por ende también conquista a todos los que estaban esclavos en aquel tiempo, que era el pueblo de Dios. Pero guiado por Dios, aún siendo un pagano, Dios le manda a Ciro a firmar un decreto, y el decreto era que todos aquellos judíos que quisieran regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y reconstruir los muros podían hacerlo, estaban autorizados a hacerlo. Los encargados de esta obra de restauración, de reconstrucción del templo y reconstrucción de los muros fueron Esdras, Nehemías y Zorobabel. Yo le digo estos tres nombres y no suenan tan rutilantes como otros. Por ejemplo, cuando hablamos de Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, no son nombres que suenan con tanto poder como el de Moisés o Elías, que hicieron milagros extraordinarios, impactantes, o no suenan tan fuerte como David o Salomón, que fueron reyes tan destacados para el pueblo de Dios. Pero no obstante, la obra que hicieron Esdras, Nehemías y Zorobabel en muchos aspectos fue superior a Salomón. Salomón, que fue el que embelleció la ciudad de Jerusalén, el que edificó un templo magnífico, el que engrandeció Jerusalén con grandes palacios. Es decir, ¿por qué digo que era más importante la obra de Esdras, Nehemías y Zorobabel que la que hizo Salomón? El tema es que cuando Salomón construyó Jerusalén, cuando construyó el templo, cuando le embelleció de esa manera, él tenía la admiración y el asombro de todos los pueblos vecinos. Tenía todos los recursos humanos y recursos económicos necesarios para hacerlo. Tenía un ejército de arquitectos, un ejército de hombres, de expertos para la construcción. Por lo tanto, el contexto en el cual Salomón hizo las grandes obras era propicio. Pero la Jerusalén que tenían que reconstruir Esdras, Nehemías y Zorobabel no era lo mismo. Había perdido su esplendor. Los invasores la habían destruido, la habían dejado en escombro y en ruina. Las naciones vecinas que antes admiraban a Jerusalén ahora se oponían a la reconstrucción de Jerusalén. No querían la restauración de los muros y del templo. Pero no obstante, este contexto tan adverso, tan hostil, tan difícil,
la obra de Dios avanzó. Y avanzó, y noten lo siguiente, el testimonio de los de afuera, el testimonio de los opositores, que cuando le escriben a Darío le dicen: Darío, la obra de Dios la están haciendo con esmero y está avanzando en sus manos. Pero la gran pregunta es: ¿cómo puede avanzar la obra de Dios en un contexto tan adverso, tan difícil? ¿En qué consistió el secreto del triunfo? ¿En qué consistió? ¿Cuál fueron la estrategia? Si leemos todo el libro de Esdras y el libro de Nehemías, vamos a encontrar algunos secretos importantes que llevaron al éxito para que se pudiera reconstruir los muros y se pudiera reconstruir el templo en Jerusalén. Y hoy lo que quiero hacer es trazar un paralelismo con la iglesia de Jesucristo. Es decir, la iglesia de Jesucristo que está viviendo en un contexto adverso, en un contexto difícil, en un contexto que yo no llamaría tanto como escombro, pero que sí no está en su mejor vigor. Quiero trazar un paralelismo entre qué cosas hicieron que estos muros y este templo se reconstruyeran en un contexto adverso como el que lo hicieron justamente con la iglesia. Por eso la pregunta es: ¿cuándo una iglesia avanza? Aunque su contexto sea difícil, aunque su contexto fuera complejo. Por eso yo quiero darles solamente 3 principios en el día de hoy, que son muy profundos, sobre los cuales cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Pastor, sí. Si usted y yo queremos que una iglesia avance, que la iglesia de Jesucristo avance en el mundo, que la iglesia de Jesús 100% vida avance en nuestra ciudad, entonces prestemos mucha atención a lo que Dios tiene para sembrar en nuestros corazones hoy, y luego estemos dispuestos a tomar decisiones importantes. ¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, una iglesia avanza cuando despiertan los que están dormidos. Lo voy a repetir. Una iglesia avanza cuando despiertan los que están dormidos. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El primer principio que nos enseña aquí es que la obra avanzó cuando Dios despertó a parte de su pueblo. Note que no dice que se levantaron los mejores para reconstruir los muros y el templo. No dice que se levantaron los más capaces. No dice que se levantaron aquellos que tenían más conocimiento o más historial. No dice que se levantaron los líderes, en aquellos con los que uno pone más su esperanza. No dice que se levantaron aquellos que tenían simplemente el deseo de figurar. No, se levantaron a reconstruir la obra de Dios que avanzaba rápidamente, aquellos cuyo espíritu el Señor despertó. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Mientras estuvieron dormidos no hubo iniciativa. Mientras estuvieron dormidos no hubo movimiento. Porque el que duerme puede estar soñando que está haciendo grandes cosas, pero no da un solo paso. No avanza absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está dormido. Sansón, mientras duerme, está soñando que está aplastando a los filisteos definitivamente, pero no se da cuenta que mientras duerme le están cortando la cabellera y él iba a perder toda su fuerza. Saúl,
mientras duerme allí en la cueva, está soñando que ya consiguió aplastar a David y a sus enemigos y no se da cuenta que mientras duerme están cortando un pedazo de su vestidura. El joven Eutico, sentado allí en la ventana del templo, mientras duerme, está soñando que va a tener grandes cosas, tiene un gran proyecto de vida, que se va a recibir como un profesional, que va a ganar mucho dinero. Soñaba grandes cosas y no se da cuenta que está cayendo y se iba a morir. Podemos tener un gran ejército, bien adiestrado, bien armado, pero si el ejército está durmiendo, un puñado de hombres puede derrotarlo. Porque cuando se duerme, no se avanza. Dios tuvo que despertar a su pueblo para que su obra avanzara, para que volvieran a reconstruir los muros y el templo. El problema del pueblo no era que eran pocos. El problema del pueblo no era que tenían escasos recursos. El problema es que estaban dormidos, que estaban en un letargo constante. Había una especie de modorra en el alma. Tenían el sueño del conformismo. Se habían conformado con ser esclavos debajo de una nación. Se habían acostumbrado a servir a una nación, los cuales los tenían esclavizados, y Dios tuvo que despertarlos. Como Dios hoy tiene que despertar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la obra va a avanzar, la iglesia va a avanzar y va a influenciar e impactando al mundo entero cuando despierten los que están dormidos. El Señor tiene que sacarnos del conformismo. Quizás nos vino la modorra espiritual, nos cuesta todo, nos cuesta leer la palabra cada día, nos cuesta orar, nos cuesta venir a la casa de Dios, nos cuesta dar testimonio, hablar de Jesucristo. Estamos como dormidos. Y Dios quiere decirnos hoy: despierta, pueblo, despierta, iglesia, porque tenemos que extender el reino, tenemos que edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Saben? En la palabra Dios reprende a los que duermen. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño en breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Proverbios capítulo 10, versículo 5. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempos de cosecha. Señor, despertarnos hoy, despertar tu pueblo. Queremos que tu iglesia avance, que influencie, que el reino de Dios se establezca, que la gente pueda conocer al Señor. Despertar tu pueblo. ¿Usted conoce la historia de Jonás? Claro que sí. ¿Y qué nos enseña la historia de Jonás? El profeta de Dios, que tenía que ir hacia Nínive, se tomó un barco para ir a Tarsis. Y cuando estaba en esta fuga de su responsabilidad, cuando se estaba escapando de la misión que Dios le había dado, Dios permitió un maremoto que estaba allí donde estaba la barca. Las olas eran enormes y el barco parecía que se iba a hundir. Cada uno de los tripulantes oraba y clamaba a su propio Dios para ver si se salvaban, porque el barco se hundía. ¿Y qué pasaba con Jonás en medio de esta catástrofe? El profeta de Dios estaba durmiendo. Mientras la barca se hundía, el profeta de Dios, quien tenía la solución al problema, estaba durmiendo. Y viene el capitán y le dice: despierta, dormilón, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? Que se hunde la barca. Y a veces tengo la sensación que Jonás representa hoy a la iglesia de Jesucristo. Mientras el mundo se está cayendo a pedazos, se está hundiendo en la perversión, se está hundiendo en la corrupción,
corrupción, donde Satanás aparentemente está avanzando como un río tremendo, la iglesia de Jesucristo, que tiene la solución para sanar la tierra, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Si mi pueblo se humilla y ora y clama y se arrepiente, entonces yo sanaré su tierra. La solución estaba en la iglesia, pero estaba dormida, como Jonás. Estaba dormida. Jesús mismo enseñó: un hombre sembró trigo y se fue a dormir. Entonces vino el enemigo y sembró cizaña. Y mi pregunta es, si no se hubiera ido a dormir, ¿habría podido sembrar cizaña el enemigo? Claro que no. Hubiera estado atento y velado. El primer gran principio para que una iglesia avance no es cambiar de estrategia, no es hacer cosas más novedosas, más modernas, no es montar mejores shows para que la gente se entretenga, porque la iglesia no está para que se entretenga, ni los cultos tampoco, sino es que la iglesia se despierte. Porque dice la palabra, aquellos cuyo espíritu el Señor despertó, fueron aquellos que volvieron a reconstruir y la obra de Dios avanzó. El segundo principio, una iglesia avanza cuando cada uno ocupa su lugar en el trabajo. Si usted lee el libro de Nehemías, en el capítulo 3, nos hace una buena descripción de todos los que trabajaban en la obra del Señor, reconstruyendo los muros y el templo. Había que reconstruir y cada uno tenía una porción determinada que le correspondía. Estaban bien ordenados, cada uno sabía la parte que tenía que reconstruir. No había tiempo para quejarse, no había tiempo para discutir, no había tiempo para murmurar, no había tiempo para distraerse, no había tiempo para criticarse unos a otros. ¿Por qué? Porque estaban trabajando y trabajando con mucho fervor. Había que reconstruir. ¿Saben? Lo que critican es porque no están haciendo nada. Lo que murmuran es porque son unos vagos en la obra de Dios. Porque el que trabaja, está concentrado en lo que está haciendo, sabe que tiene que hacer como una misión que Dios le ha encargado. Por lo tanto, no están mirando a los costados a ver cómo lo hacen los otros, que hacen bien o que hacen mal. Aquí todo el mundo estaba trabajando. Pero me llama mucho la atención en esta lista, solamente le nombro a algunos. ¿Quiénes trabajaban? Dice, trabajaban los tecoitas. Aunque Dios despertó a su pueblo, dice allí, algunos no quisieron unirse, sus grandes no se presentaron. A veces esperamos que las riendas del avance de la iglesia esté en aquellos que tienen más historia, más conocimiento, más recursos. Estamos esperando en los líderes. No, mi querido. Todos somos importantísimos en el avance de la iglesia de Jesucristo. Dice, Dios despertó a su pueblo, pero los grandes, los más influyentes, los más importantes, los que teníamos la expectativa que de ellos dependíamos, no se presentaron, no vinieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿No avanzó la obra? Sí, porque Dios no está esperando de los grandes, está esperando de aquellos cuyo espíritu se ha despertado para reconstruir. Pero también dice que estaba Eliasib. Eliasib era el sumo sacerdote y sus hermanos sacerdotes. Y quizás uno puede decir, a ellos no les correspondía la reconstrucción. Podrían decir tranquilamente, bueno, yo soy el sumo sacerdote, aquí tenemos los sacerdotes, lo que podemos hacer nosotros es darles 3 cultos por día con devocionales para que los fortalezcan, para que aumente su fe. Hacemos un devocional a la mañana, nos concentramos, otro devocional a la tarde y uno a la noche. Podrían haberlo dicho, le podían corresponder, pero ¿sabe qué hicieron? Agarraron pico y pala y comenzaron a reconstruir la parte que les correspondía. No dijeron, no, esto no es para nosotros, no queremos sacar los callos en las manos, nosotros estamos para otra cosa.
Todo el mundo estaba trabajando allí. ¿Quién más estaba? Los levitas. Los levitas, que eran los de la alabanza y la adoración. Ellos podrían haber dicho: lo que podemos hacer nosotros es ir por la parte de adentro del muro recorriendo, cantando. Le hacemos como una especie de música funcional a los que trabajan. Claro, se trabaja mejor con música, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos de música funcional. ¿No hicieron eso? Agarraron la pala, agarraron el pico, las herramientas y estaban reconstruyendo la parte que les correspondía. ¿Quién más estaba? Los comerciantes. Los comerciantes podrían haber dicho: bueno, nosotros lo que vamos a hacer es subvencionar la obra. Nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el dinero, no nos pidan que levantemos piedra, no nos pidan que apilemos piedra, no nos pidan que removamos el escombro. Nosotros ponemos la plata, ustedes hagan el trabajo. Los albañiles de la obra son ustedes, la obra vamos a... pero nosotros ponemos la plata. Podrían haber dicho eso. Pero los comerciantes se arremangaron y comenzaron a trabajar, remover escombros, levantar las piedras, hacer todo lo que les correspondía. ¿Quién más estaba? Los gobernadores, gente de influencia. Los gobernadores, gente con autoridad, todos codo a codo, sin distinción entre el peón y el gobernador, entre el más rico y el más pobre. No había diferencia. Pero me llama la atención dos gobernadores. Uno de ellos, Salum. El gobernador Salum estaba allí, gobernador de media región, y sus tres hijas que estaban allí removiendo escombros y reedificando los muros. Mi querida, la obra de Dios no es patrimonio de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Es más, los grandes avances de la obra siempre han sido a favor y porque fueron generados por mujeres. Siempre me impactó la historia de la iglesia más grande del mundo en Corea, la iglesia del Dr. Paul Young-Cho, que ya está en la presencia del Señor. Él cuenta su historia y cuenta su testimonio, cómo llegó a ser la iglesia más grande del mundo. Resulta que el Dr. Cho estaba pastoreando en la iglesia, una iglesia común, normal, con un crecimiento relativamente normal, pero de pronto se enfermó. Y como se enfermó, no podía estar pastoreando en la iglesia como correspondía, no podía estar yendo a las predicaciones, iba de vez en cuando. Su enfermedad cada vez se iba agravando e iban pasando el tiempo, iban pasando a unos años. En un momento determinado, el Dr. Cho siente algo de parte del Señor. Y lo que siente, simultáneamente los líderes de la iglesia se reúnen entre ellos diciendo: tenemos que hacer un cambio, tenemos que pedir al Dr. Cho que deje, que renuncie al pastorado y tenemos que traer a otro pastor. Lo querían, sí lo querían, pero el tema es que ellos veían que la obra estaba como estancada, que no crecía y no había una imagen fuerte del pastor. Entonces ellos pedir su renuncia y traían otro pastor. Simultáneamente, el pastor Cho recibe algo de parte de Dios. ¿Y qué es lo que recibe de parte de Dios? Recibe de parte de Dios el hecho de llamar a los líderes y decirle a los líderes que iban a dividir la iglesia en pequeños grupos, en células familiares, y que cada líder se iba a ser responsable de un grupito y que iba a pastorear ese grupito. Entonces él iba a buscar ministrar y enseñar a los líderes, y los líderes a su vez iban a estar enseñando al pueblo, y cada célula familiar se tenía que convertir en un punto evangelístico para que otros conocieran al Señor y la iglesia iba creciendo de esa manera. ¡Wow! Dijo él. Entonces, coincidentemente se convocan mutuamente a una reunión. Los líderes van a la iglesia del Dr. Cho. El pastor Cho está allí y dice: tengo algo para comunicarle. Los líderes dicen: nosotros también tenemos algo para comunicarle. Pero por cortesía, los líderes le dicen al Dr. Cho: cuéntenos primero usted lo que nos quiere decir y luego nosotros le decimos.
Fue allí donde el doctor Cho con mucho entusiasmo les comparte la estrategia que él había sentido de parte del Señor. Y les dice a los líderes, les dice, vamos a dividir la iglesia en pequeños grupos que vamos a tomar células familiares. Y cada una de ellas, cada uno de ustedes va a estar liderando, va a estar enseñando la palabra, y les dio una estructura y una estrategia de una iglesia con una visión celular para que cada miembro fuera cuidado, pero al mismo tiempo que cada célula pudiera crecer evangelizando. Y les comparte con los líderes y le dice a los líderes, dice, bueno, y ustedes son los hombres de Dios que van a llevar adelante esta visión que Dios me da. Se miraron entre ellos y le dijeron, déjenos orar. En una semana, 10 días, le respondemos. Como no lo dijo el doctor Cho, entonces le dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen para decirme? Y en ese momento los líderes no tuvieron el coraje de decirle, queremos que renuncie y se vaya. Le dijeron, no, déjenos orar por esto, y después en otra ocasión le compartimos lo que nosotros hemos decidido. Pasaron unos 10 días, se juntan nuevamente, y cuando se juntan nuevamente, el doctor Cho les pregunta, le dice, ¿qué decidieron? Y ellos dicen, no sentimos que seamos capaces de poder hacerlo, no creemos que tenemos el conocimiento y la preparación suficiente como para poder hacerlo. No, doctor Cho, no vamos a seguir esta estrategia. Y terminó la reunión y no le dicen más nada. Y se va. El doctor Cho se queda bastante mal, en el sentido de dice, pero Señor, si esta estrategia vino de tu parte, ¿por qué se rehusaron? ¿Por qué dijeron que no? ¿Por qué no quieren asumir la carga y la responsabilidad? Y Dios le dice, llama a sus mujeres. Y yo le dice, no, Señor, voy a llamar a las mujeres. Aquí en nuestro contexto, imagínense en Oriente, en Corea, en nuestro contexto, la mujer no se le permite enseñarle a hombres. Por lo tanto, si las células familiares van a estar constituidas por hombres, por mujeres, ¿quién va a querer escuchar a una mujer? Los hombres son una sociedad muy machista en ese sentido. Entonces, como que Dios le está diciendo, como que yo le está diciendo a Dios, Señor, esto va en contra aún de la cultura, va en contra de la lógica, vamos directo al fracaso de hacer una cosa así. Aparte, las mujeres no están tan preparadas como sus esposos en las cosas, en las doctrinas y en la palabra del Señor. Y Dios le dice, llama a sus mujeres. Y fue allí donde él, obedeciendo al Señor, llamó a las mujeres de los líderes y les propone la estrategia y el plan que había recibido de parte de Dios. Y les dice, miren, vamos a hacer esto, vamos a dividir la iglesia en pequeños grupos, células, y ustedes, por mandato del Señor, van a estar liderando cada uno de estos grupos. Van a estar sembrando palabras, van a estar cuidando, van a estar pastoreando, y yo voy a estar ministrándoles para que puedan hacerlo. Piénsenlo y oren, le dijo yo a las mujeres. Y cuando ustedes quieran me responden. En el momento, las mujeres de los líderes se miraron unas a otras en un grupo y dijeron, aquí estamos dispuestas, lo vamos a hacer. ¿Y qué pasó? Dividieron el grupo, la iglesia en grupos pequeños, cada mujer empezó a liderar, los hombres se llenaron de celos terribles, porque eran sus esposas, a las cuales ellos consideraban un poco menos que ellos, que empezaron a liderar, a pastorear, a enseñar con errores, con equivocaciones, nos dice el testimonio también, pero todo se iba corrigiendo. Los hombres se despertaron en celo, fueron a hablar con el doctor Cho, porque veían que la cosa progresaba y crecía, y nosotros también ahora queremos, ahora quieren, pero está bien, y los incorporaron, y
y la iglesia comenzó a crecer, a avanzar, a influenciar, hasta que se transformó en la iglesia más grande del mundo. Por las mujeres, porque sirvieron al Señor con osadía, con valentía. Salomón estaba con sus 3 hijas reconstruyendo los muros, y esto hacía que pudieran avanzar en la obra. ¿Qué otro gobernador había? Malquías. Este me impacta. ¿Por qué me impacta mucho Malquías? Porque a este gobernador le tocó restaurar la puerta del muladar. Era la puerta del basural, del basurero. Era el lugar más hediondo. Era el lugar de mugre. Era el lugar donde el pueblo lanzaba la basura. Y esa puerta le tocó a Malquías, que era un gobernador. Y Malquías podía haber dicho tranquilamente: oiga, yo vengo acá a poner el esfuerzo, voy a agarrar pico y pala, yo vengo a reconstruir, no importa que soy gobernador, no importa que soy un hombre de influencia, aquí estoy, pero denme en un lugar más digno. No me pongan allí en la puerta del basurero, el lugar que peor huele, la mugre que existe allí es terrible. La ciudad pone los desechos y la mugre allí. Ya que vengo a recoger, denme en un lugar digno para trabajar. ¿Dijo eso? No. Malquías, aunque era gobernador, pico y pala, reconstruyó el peor lugar que le podía tocar a cualquiera. El trabajo más feo, el lugar más feo, el lugar de destierro. Aunque era gobernador, lo reconstruyó. La obra avanzó porque cada uno ocupó su lugar en el trabajo. Así como en la iglesia Dios derrama dones y ministerios, cuando cada uno ocupa su lugar en el trabajo, no hay tiempo de criticar, no hay tiempo de murmurar, no hay tiempo de quejarse, porque cada uno está haciendo lo que debe hacer, construyendo la parte que le corresponde y extendiendo el reino del Señor. Ellos sabían bien que una sola parte que no hubiera sido reconstruida daba entrada al enemigo y podía perjudicar a todos. Y tercer principio: una iglesia avanza cuando no nos desanimamos por las críticas. Y déjeme mostrar el pasaje. Nehemías capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3, mire lo que nos dice. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, la echa abajo. ¡Wow! Escuché eso, ¿verdad? El pueblo estaba desesperado trabajando, cansados del trabajo, pico y pala, lastimados seguramente, reconstruyendo con todo el esfuerzo, y viene Sanballat y dice: ¿qué hacen estos miserables acá trabajando? Y viene Tobías el amonita que estaba con Sanballat y le dice: pero mira, por más que trabajen, esto le
cruel que es la crítica, ¿no? Qué nociva, qué dañina que es la crítica. Ahora la pregunta es, ¿qué hicieron con las críticas? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los trabajadores? Los que se estaban esforzando, los que se habían despertado porque Dios había despertado su espíritu. ¿Qué hicieron estos que estaban sacrificándose? ¿Qué hicieron? ¿Abandonaron todo? Dijeron, hermano, si no vale la pena, yo me esfuerzo, me estoy rompiendo el alma para que vengan y me critiquen, me alargo todo. ¿Hicieron eso? No. ¿Sabe qué hicieron? Oraron al Señor y no se desanimaron. Le dijeron, Señor, no tenemos tiempo para responder a esos que nos critican. No tenemos tiempo para retrucar a esos que nos critican. No tenemos tiempo ni queremos hacerlo. Hacete cargo de ellos. Nosotros seguimos trabajando. ¿Y qué hicieron? Siguieron trabajando. Y en el tiempo establecido, los muros se reconstruyeron. ¿Qué hacemos cuando nos critican por el trabajo que estamos haciendo? Por el servicio que estamos dando. ¿Te has desanimado y has alargado todo y pastor, bien? No se puede. Empezamos unos 10 a este trabajo, a este servicio, y después este abandonó, el otro abandonó, nos quedamos 2 y los que están de afuera nos viven criticando, nos vienen diciendo que hacemos las cosas mal, que no servimos. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pero yo me estoy esforzando, ¿quién hago todo? Sí. ¿Quién gana? ¿Dios que te dio la misión? ¿O gana Satanás que te paró y te frenó y te corrió para que no sigas sirviéndole a través de los dones que Dios te ha dado? Una iglesia avanza cuando no nos desanimamos por las críticas y seguimos adelante, no importa lo que pase. Usted me ha escuchado, y si me ha escuchado, me ha escuchado por primera vez. En toda mi vida ministerial en esta iglesia lo viví diciendo casi todos los años: vamos a seguir todos juntos, vamos a seguir sirviendo al Señor todos juntos, vamos a avanzar todos juntos, pero si no quiere, no se haga problema, yo voy a seguir. No importa quién esté al lado y quién no esté, porque no dependo. No dependo de hombres, dependo del Señor. Y cuando Dios despierta tu espíritu y estás sirviendo y trabajando, van a levantarse críticas. Mientras más fuerte sea el trabajo, más críticas tendrás. Mientras más influencia tengas, más críticas habrá. Y a veces serán de afuera, otras veces serán de adentro. De hermanos que están sin hacer nada, que son ociosos, que lo único que hacen es ponerse para atrás y mirar cómo trabajan los otros. Y siempre, claro, van a encontrar el error y remarcan el error. ¿Qué hacemos con eso? Nada, Señor, hacete cargo, no tengo tiempo ni de explicar ni de argumentar. Yo sigo sirviéndote. ¿Por qué? Porque voy a cumplir la misión que me has dado. Voy a desarrollar los dones que tú me has dado, Señor. Porque aquel que está a nuestro favor es mucho más poderoso que aquel que está en nuestra contra. Y yo confío en el Señor. ¿Quieres que una iglesia avance? ¿Te gustaría, mi querido, que la iglesia de Jesús 100% vida avance de tal manera que logre influenciar poderosamente su entorno, su contexto, esta ciudad? Entonces tenemos que despertarnos de la modorra y decirle: Señor, despierta mi espíritu, aviva mi vida. Quiero ser de aquellos que son protagonistas y no los que están en la tribuna viendo, gritando, festejando si me va bien y criticándome si me va mal. Yo quiero ser protagonista. Despiértame, Señor, de la modorra espiritual. Quiero ocupar el lugar que me corresponde en el trabajo.
No importa si es lindo, es feo, me gusta o no me gusta. Señor, yo quiero en función de los dones que me diste ocupar mi lugar y servirte. Ni correr ni a la derecha ni a la izquierda, quiero servirte. No quiero estar preocupado por lo que hacen los otros, por lo que dicen los otros o cómo se manejan los otros. No tengo tiempo, Señor. No quiero tener el tiempo de preocupar por los otros. Señor, yo quiero hacer lo que me corresponde. Yo quiero reconstruir tu reino en la parte que me diste en función de los dones que tengo. Y yo sé, Señor, que va a haber murmuración, que va a haber crítica, que a algunos no les va a gustar. Yo lo sé, Señor, pero no voy a perder el tiempo. No me voy a desanimar. No voy a alargar todo porque no le voy a dar el gusto al diablo. Voy a seguir trabajando. Voy a seguir sirviéndote. Y Señor, gracias, porque te vas a hacer cargo. Yo quiero cumplir con la misión que me has dado. ¿Será que queremos que la iglesia avance? En 52 días el muro fue reconstruido y pasó por todo esto. Y Dios nos ha dado la orden. Nos ha dado la orden de extender el evangelio del reino. Nos ha dado la orden de ser promotores de la fe de Jesucristo. ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? Yo quiero que nuestra iglesia avance, nunca se detenga. Pero depende de nosotros, de usted, de mí, tener presentes estos principios y decirle: sí, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Nos ponemos todos de pie. Me gustaría que en esta hora, para que no te distraigas, cierres tus ojos y que sea un tiempo donde puedas responderle a Dios, no a mí, a Dios, frente a esa palabra que todos nos hemos confrontado, que tú puedas responderle personalmente y que puedas decirle: oh sí, cuenta conmigo, Señor, estoy dispuesto a salir de esta modorra, estoy dispuesto a servirte y a trabajar en el lugar que me corresponde por mis dones. Estoy dispuesto a no desanimarme por la adversidad, por las críticas. Estoy dispuesto. Cuenta conmigo. O puedes decirle: no, sigo igual. Este es tu tiempo con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Yo te ruego en esta hora que la semilla lanzada pueda germinar en corazones dóciles. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu siga hablando en nuestras vidas hoy. Lo necesitamos. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios, a tomar decisiones conforme a tu voluntad, porque todos anhelamos, Señor, como iglesia, avanzar e influenciar, que tu reino se extienda, que muchos puedan conocer a Jesús, que familias sean restauradas, que vidas sean levantadas del pozo de la desesperación.